Por la región de Coquimbo, Matías Walker está con nosotros. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿De fútbol no vamos a hablar, senador? Mejor. Mejor que no. Dediquémonos a la política. Oiga, senador, gracias por venir al estudio de CNN Chile Radio para hablar del proyecto de reconstrucción que está en la Cámara de Diputados, pero que probablemente será en el Senado donde juegue un rol mucho más relevante la búsqueda de acuerdos, ¿no? Ahí es donde se podrían fraguar. Pero en una primera mirada, senador, ¿cómo ha visto usted hasta ahora la forma en la que se han generado los diálogos y el trámite del proyecto de la Cámara de Diputados? A ver, yo creo que existe un consenso en todos los economistas que Chile tiene que volver a crecer. No podemos seguir creciendo a tasas del 2%. Y yo lo primero que quiero es valorar la autocrítica que ha habido de parte de integrantes, incluso del equipo económico que lideró la reforma del año 2014, como Alejandro Mico, el propio Mario Marcel, exministro de Hacienda del presidente Boric, reconoció que teníamos que bajar el impuesto corporativo de un 27 a un 24% ya en el gobierno anterior, y estos días ha reconocido que este sistema semi-integrado con dos tipos de sistemas tributarios distintos que se creó el año 2014 no ha producido los efectos ni en crecimiento ni tampoco en recaudación, y a partir de esa base se tienen que generar las conversaciones. Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo le hago al gobierno? Y también lo ha dicho el senador Luciano Cruzcoque, por ejemplo, presidente de Bópoli. Los acuerdos tienen que ser más amplios. Yo sé que es difícil construir acuerdos más amplios en la Cámara de Diputados, pero yo creo que es perfectamente posible, así como lo hicimos en materia de pensiones, llegar a un acuerdo más transversal en el Senado que incluya, por ejemplo, al socialismo democrático. ¿Y usted ve disposición del gobierno en particular para algo así? Es que tiene que tenerla, porque los acuerdos tributarios, Sebastián, para ser sostenibles en el tiempo, requieren de grandes acuerdos. La reforma del 2014 fue fruto de un gran acuerdo. Algunos se acuerdan de la cocina del Senado. Bueno, ahí se gestó un acuerdo bastante transversal. El problema es que se hizo sobre la base de un diagnóstico equivocado, porque quedamos con un impuesto corporativo mayor al promedio de la OECD, con dos sistemas tributarios distintos que no logró ni recaudar ni permitir crecimiento. Hoy día tenemos un índice de desempleo muy grande. Entonces, de ahí que yo hago un llamado a todas las fuerzas de oposición y sobre todo a esa oposición democrática, ¿no? La democracia cristiana, el socialismo democrático, abrirse a la idea de legislar y que lleguemos a un acuerdo mucho más amplio en el Senado. Pero si se rechaza la idea de legislar, ya tú estás impedido durante un año de poder siquiera discutir el proyecto. Ahora, senador, ya vamos a hablar de la oposición en particular, pero me gustaría conocer su visión de la disposición que el gobierno está teniendo al diálogo. Ustedes desde Demócrata han participado de estas conversaciones del trámite en ese sentido. ¿Qué disposición han visto ustedes realmente? Nosotros conversamos con el ministro Quirós, ministro de Hacienda, ministro del Interior, y el ministro José García Rominot, y también con todo el segundo piso de la moneda la semana pasada. Porque lo que hemos planteado, yo soy ahora independiente porque nuestro partido se disolvió, Demócratas, pero tenemos un movimiento liderado por la diputada Johanna Pérez, y lo que planteamos con la diputada Johanna Pérez es que mientras existe estos brotes verdes en la economía, porque la apuesta es que Chile vuelva a generar inversión, dinamismo, empleo a fines de este año, gracias a los incentivos a la inversión que se van a generar con la mega reforma, es que en el intertanto podamos proteger a la gente, no solamente a las familias más vulnerables, sino que también a la clase media. Existe un instrumento, se llama Bolsillo Familiar Electrónico, se creó en 2023. Ese instrumento se puede activar para llegar, por ejemplo, al 80% de la población. Hay 15 millones de chilenos que tienen cuenta RUT, y el concepto, lo que hemos planteado nosotros, vía transferencias directas en las cuentas RUT. Algunos dicen esto sería un bono. Bueno, puede ser un bono. Es transferirle a la gente lo que gasta en IVA en productos de primera necesidad. No solamente en alimentos y pañales, como ha planteado el medicamento y pañales, como ha planteado el PDG, sino también en alimentos, en parafina, a propósito del alza del impuesto a los combustibles. Por suerte se amortiguó la semana pasada el alza, al menos en el diésel, porque nosotros le dijimos al ministro Quirós, oiga, usted
tiene que hacer algo, porque imagínese cómo esto está repercutiendo en el costo de la UEF, ¿no? Y en el endeudamiento, además de la clase media, Senador, producto del alza de la UEF. ¿Y ve flexibilidad del ministro Quirós en particular para acoger esta propuesta? Es que tiene que tener flexibilidad, Sebastián. ¿No la ve entonces? Tiene que tener flexibilidad. No, yo creo que la va a tener. Pero no solamente tiene que conversar con el PDG, porque ya lo vimos la semana pasada. Uno no puede depender de mayorías circunstanciales que son frágiles para llegar a un acuerdo en materia tributaria. ¿Y por qué no puede depender del PDG? Porque lo vimos la semana pasada, o sea, un día están arriba, otro día están abajo del acuerdo, y en el Senado, por ejemplo, el PDG no tiene representación. Entonces, si el gobierno quiere llegar a un acuerdo en el Senado y llegar al Senado con el proyecto, porque si se rechaza la idea de legislar, no va a tener segundo trámite del Senado, tiene que abrirse a dialogar con otros sectores, la democracia cristiana, el socialismo democrático. Hay algunos senadores independientes que queremos hacer propuestas como esta del bolsillo familiar electrónico. Ahora, hemos hecho propuestas también para mayor recaudación. Yo ahora estoy en la Comisión de Economía, donde está radicado el proyecto que regula los sistemas de apuesta online, que hoy día no están pagando impuestos, es una vergüenza. Puede ser una vía de recaudación importante. Utilidades millonarias. De acuerdo a un informe financiero que presentó el gobierno anterior, se podrían recaudar 200.000 millones de pesos al año. Hay que regular eso, porque además hoy día los menores de edad toman el teléfono, pueden apostar impunemente. No sabemos los beneficiarios finales. A propósito de la ley de sociedades anónimas deportivas que estamos próximos a promulgar, queremos replicar esa fórmula y saber, bueno, estas casas de apuestas con sede en Aragua, por ejemplo, que auspician a 15 clubes del fútbol chileno, ¿a quién pertenece? Senador, estamos con el senador Matías Walker aquí en CNN Chile Radio. Ahora, usted plantea ustedes han planteado esta medida de las transferencias directas a través del bolsillo electrónico, ¿cierto? Menciona ahora también esta vía de recaudación, más de 200 millones de dólares eventualmente de las casas de apuestas. Pero yendo al fondo del análisis del proyecto, ¿qué temas son los que les preocupan en particular de la iniciativa? Yo creo que en general el proyecto está bien pensado, porque había un consenso que había que bajar el impuesto corporativo que beneficia no a los súper ricos, sino que al 85% de las empresas son pymes. Los más ricos lo que pagan es el impuesto global complementario. Ese impuesto no se toca, a diferencia de la reforma del 2014 que se rebajó del 40 al 35% el umbral más alto del global complementario. Yo creo que lo del crédito tributario es una medida interesante porque lo que hace es fomentar el empleo formal. En mi región, la región de Coquimbo, se estima que podrían beneficiar a 100.000 trabajadores. Acá en la región metropolitana creo que son más de 2 millones. Porque eso permite incentivar a las empresas dos cosas: a retener mano de obra y, segundo, a cotizar por el sueldo completo. Hoy día muchas veces el trabajador le dice a la empresa: oiga, cotíceme por el mínimo porque yo quiero recibir más líquido. Y la empresa, por el con negro, tal de ahorrarse costo, accede a eso. Una muy mala práctica que produce un daño previsional y afecta el índice Gini y la igualdad en el país. Entonces, es una fórmula también el crédito tributario. ¿No es muy caro? Por la contratación de trabajadores para que se fortalezca la seguridad social a propósito del acuerdo de pensión. Es caro, algunos están planteando focalizarlo. Por ejemplo, si, como dice el gobierno, esto beneficia a un 85% de empresas que son pymes, algunos dicen válidamente, bueno, concentrémonos en ese 85%. Claro. Y que no tengan el beneficio tributario en las empresas más grandes. Bueno, eso es parte de la discusión. Lo mismo respecto a las contribuciones de la primera vivienda. Yo tiendo a pensar que es más eficiente tributar sobre los flujos que sobre el patrimonio. Y eso estaba en el programa de gobierno. Pero incluso Pablo Longueira, Evelyn Matei han planteado, bueno, ¿por qué no establecemos una sanción en las propiedades de mayor avalúo fiscal? O sea, sobre cierto avalúo, por ejemplo, no sé, sobre 15.000 UF, que no exista esa exención por el pago de contribución. Bueno, no me cabe duda que esas van a ser materias de un eventual acuerdo en el Senado. Ahora, usted pone todas las fichas en el Senado en particular para la búsqueda de esos acuerdos. ¿No ve un escenario posible para ir generando cambios ahora en la Cámara de Diputados? Es que no veo un buen clima en la Cámara, Sebastián, porque yo rechazo todas las amenazas que ha recibido el diputado Jaime Araya, quien tengo la mayor estima,
también rechazo las agresiones que sufrió el diputado Olivares, pero no veo un clima. O sea, el lenguaje, lo súper rico, ese es el mismo lenguaje hace 14 años y llevamos 14 años creciendo al 2%. Y tampoco permitió la reforma poder financiar la gratuidad como estaba planteada. Recuerde usted, a propósito de los súper ricos, que en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, al cual yo adherí, formé parte y apoyo además la candidatura de la presidenta Bachelet a Naciones Unidas, pero el programa decía que se iba a financiar la gratuidad al 100%, incluso a los hijos de los más ricos. Entonces, hay que salir de los eslóganes y hay que concentrarse en lo importante. Chile tiene que volver a crecer, Chile tiene que volver a generar empleo y tiene que recaudar para buenos programas sociales. Ahora, de todas maneras, usted no ve, dice, un clima, digamos, como para poder generar ese acuerdo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve el rol de la oposición cuando han planteado que van a presentar miles de indicaciones, 1.500, 2.000 de indicaciones en esta... A eso me refiero, porque veo un ánimo dilatorio. ¿Usted cree que es obstruccionista? Y en estos videos de alguna manera se admite que hay un ánimo dilatorio, ¿no? Porque es bueno que la gente lo sepa, Sebastián, la mayoría de las indicaciones que se presentan en materia tributaria son inadmisibles. Solo el presidente de la República tiene iniciativas para modificar tributos, para crear tributos, para suprimir tributos, y esto también se lo digo al ministro Quirós, que la semana pasada deslizó la posibilidad de hacerlo vía decreto, como se hace por el presidente Trump, como se hace por el presidente Milei. Eso no puede hacerse en Chile. Existe el principio de legalidad tributaria. Solo por ley se pueden crear tributos, suprimir tributos, aumentar, disminuir impuestos, y eso se hace solo por iniciativa del presidente de la República. Así que es un recordatorio que vale para el gobierno, pero también para la oposición. ¿Qué le parece en todo caso que el ministro Quirós haya planteado solamente esa idea? No, me parece mal, es antidemocrático. Es antidemocrático decir, bueno, si no aprueban esta ley voy a modificar por decreto. Claro, entiendo que él se refirió a las franquicias del CENSE para efectos de la capacitación de proempleo. Efectivamente hay planes del CENSE. Pero el solo hecho de decir, si no me aprueban este proyecto de ley, vamos a hacer estas reformas por decreto, es antidemocrático. Está muy equivocado el ministro Quirós en eso. Estamos con el senador Matías Walker aquí en CNN Chile Radio. Senador, y volviendo al rol de la oposición, ¿usted cree que es esta estrategia, que usted dice que tiene un afán directamente dilatorio, es solo el espíritu que se ve en la Cámara de Diputados y puede ser distinto entonces en el Senado? Sí, porque te doy un ejemplo, Sebastián. Nosotros logramos un acuerdo de gobernabilidad en el Senado que incluye el socialismo democrático. El próximo año va a ser presidente del Senado Alfonso Urresti, del Partido Socialista, lo más probable. Entonces, así como el socialismo democrático y Paulina Bodanovich ha liderado un esfuerzo por tener un diálogo legislativo importante en el Senado, y lo ha dicho Paulina Núñez, presidenta del Senado, que entre paréntesis salió muy bien evaluada ayer en la encuesta académica, me alegro mucho. Bueno, liderazgo positivo. Porque un liderazgo que ha convocado a los grandes acuerdos. Paulina Núñez, presidenta del Senado. Bueno, yo creo que están las bases, particularmente por lo que es el espíritu que yo veo del Partido Socialista en el Senado, de poder lograr acuerdos mucho más amplios. Senador, y en ese sentido usted recordaba la experiencia de la reforma de pensiones como un camino a seguir. ¿Cree que se puede replicar algo parecido cuando ahora está gobernando el Partido Republicano en la práctica? Partido Republicano, que fue el único que no se sumó al acuerdo de pensiones. Por eso se lo pregunto. Por eso se lo pregunto. Efectivamente, yo creo que más allá que fue un tremendo error de republicanos no sumarse a ese acuerdo, y le hemos dicho al presidente Kast que no estamos dispuestos a tocar lo que fue el acuerdo de pensiones, a tocar la PGU. Y eso se ha ratificado por parte de la subsecretaria de Previsión Social. Nosotros creemos que efectivamente el espíritu que guió el acuerdo de pensiones tiene que replicarse en materia tributaria. Porque ¿qué es lo que hicimos? Ahí conversó la voluntad política de llegar a un acuerdo. Llevábamos 10 años discutiendo un acuerdo de pensiones con los fundamentos técnicos, y hubo una comisión de expertos que acompañó la discusión política. Yo creo que en materia tributaria tenemos que hacer el mismo ejercicio, y el primero que tiene que convocar a ese acuerdo es el presidente Kast, y más allá del PDG.
Tú no puedes depender del PDG para un acuerdo en materia tributaria. ¿Es riesgoso para el gobierno? Es riesgoso para el gobierno porque es una base muy frágil. Los acuerdos, para que sean sostenibles en el tiempo, tienen que hacerse con gradualidad. Por eso fue un error lo del MEPCO, ¿no? Tienen que hacerse con consenso social. Esa fue la receta de los gobiernos de la concertación, que nos permitieron crecer durante mucho tiempo a tasas de 6, 7, 8% y bajar la pobreza en Chile de un 40 a un 10%. Ahora, senador, ese camino, el de los consensos precisamente, es una idea que está empujando cierto sector también de la centroderecha y de la derecha. ¿Sí? Evópoli, pero lo ha planteado Pablo Longueira con esta idea también. O sea, ¿cómo ve usted esa tensión que se empieza a generar dentro del oficialismo entre aquellos que van por una línea que sea mucho más dura y otros que buscan aumentar base de apoyo y generar esos acuerdos y mirar hacia la vereda del Frente del Socialismo Democrático? Sí, republicanos tienen que aprender dos cosas. Primero, que no pueden pelear entre ellos por la prensa. No puede ser que el presidente republicano se pelee públicamente por la prensa con el jefe y los asesores del segundo piso. Y segundo, tienen que entender que ya la campaña terminó. Entonces ellos tienen que gobernar y tienen que gobernar para todos los chilenos. Y eso significa llegar a acuerdos. El costo de no llegar a un acuerdo es mayor al costo de que ceder en algunos puntos. Y no me cabe duda que el gobierno va a tener que ceder en algunos puntos. Quirós no puede enamorarse de su idea. Tiene que... Me imagino que ahora se reunió en el Chile Day, en Nueva York, en Toronto, con senadores que representan otras ideas. Entiendo, estaba la senadora Paulina O'Donnell, presidenta del Partido Socialista. Yo espero que hayan conversado y que hayan entendido que este proyecto no va a ser corto en su tramitación y que en el Senado, igual como ocurrió en materia de pensiones, tenemos que llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo todas las partes tienen que ceder, porque finalmente se requiere un alto consenso político, pero sobre todo un alto consenso social en la calle para este tipo de reformas. ¿Y usted en ese sentido considera que esta es una iniciativa ideológica o muy ideológica, como la han criticado desde la oposición? No, porque había un consenso, Sebastián, y lo estábamos hablando, de que había que bajar el impuesto corporativo. El propio Mario Marcel dijo que era partidario de bajar de un 27 a un 24% los impuestos a las empresas. Ahora se bajan de un 27 a un 23%, de manera gradual. El propio Mario Marcel reconoció que la semi-integración había sido un error, además un sistema muy enredado desde el punto de vista tributario para efecto de recaudar los impuestos, y por lo tanto este proyecto parte de un consenso en el diagnóstico, ¿no? Que no podemos tener un impuesto corporativo por sobre el promedio incluso de los países más ricos, sino que tenemos que volver a generar incentivos para el riesgo empresarial, para la creación de empleo, mantener el régimen preferente PYME del 12,5%, eso ya lo comprometió el ministro Quirós después de la reunión que tuvimos, y sobre esa base lograr un acuerdo que sea lo más amplio posible y lo más sostenible en el tiempo. Por eso a mí no me molesta tampoco el tema de la invariabilidad tributaria. Y yo creo, Sebastián, que hay una confusión de conceptos, porque algunos colegas creen equivocadamente que la invariabilidad tributaria significa que el próximo Congreso no va a poder aumentar los impuestos. Eso no es así. Lo que se hace es un contrato con un inversionista. Usted va a invertir más de 50 millones de dólares en Chile, se le dice haga ahora esa inversión y yo le garantizo que mientras dure su obra, la ejecución de su obra, y dure esta inversión y en definitiva sea sostenible en el tiempo, yo no le voy a variar la tasa. Eso es un contrato que se asume con el Estado para adelantar inversiones, que es ahora cuando tenemos un desempleo muy alto, 850.000 chilenos desempleados, 10% de desempleo femenino, que es muy delicado. Por eso hemos planteado también el teletrabajo como opción a propósito del alza de los combustibles, sobre todo para las mujeres. Oiga, senador, lo último, este proyecto que obliga a Casa de Apuestas a pagar impuestos, que usted nos explicaba hace un rato, ¿tiene el respaldo del gobierno? Entiendo que sí, así lo manifestó el ministro José García Rominot, así lo hemos planteado. Es un proyecto que envió el gobierno anterior, que se aprobó en general, que está en la Comisión de Economía, nunca se votaron las indicaciones, entonces es una oportunidad para que este gobierno presente indicaciones. A lo mejor se pueden recaudar más de 200 millones de dólares al año. Hemos planteado también
prohibir el acceso a los menores de edad. Hoy día los menores de edad apuestan en línea con un teléfono con total impunidad, con total desregulación, se está generando una ludopatía. Entonces el camino no es prohibir, porque eso no ha resultado en ninguna parte del mundo. Es como cuando algunos querían prohibir la llegada del Uber a Chile. O sea, pero lo que sí ha servido en otras partes, en Colombia y otros países, es regular, prohibir el acceso a menores de edad, aplicar un impuesto, que paguen un impuesto grande y saber quiénes son los dueños de las casas de apuestas, los beneficiados finales, como lo hicimos con la ley de sociedades anónimas deportivas. El senador Matías Walker ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por haber venido. Encantado.